el proceso de venta y valoración del Banco del Pacífico como reservado. Escuchamos en el uso de la palabra ahora al asambleísta Juan Lloret. Al Ecuador le azota no solo la pandemia desde el punto de vista sanitario, sino también empiezan a salir a flote los casos de corrupción, señor presidente, en los hospitales, en las obras públicas, en las pocas obras públicas que se han generado, el direccionamiento precisamente de contratos en obras públicas y también sobre el manejo de la deuda. Con todos estos antecedentes, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, lo menos que existe en el país son dudas sobre el manejo de los recursos públicos y en medio de todo este escenario, ahora a 9 meses de la salida del gobierno, se pretende prácticamente a espaldas del pueblo ecuatoriano, bajo reservas de información o restringiendo la información, llevar adelante la venta del Banco del Pacífico. Más adelante, si quieren, me parece que es pertinente hablar acerca de la venta o no, la posibilidad o la evaluación de esa venta o no de este banco como banca pública. Lo que me preocupa es la forma y el fondo. La forma como hacen las cosas, justificando la reserva de información, acudiendo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, que básicamente se refiere a temas de restricción de información, sí, por supuesto, pero restricción de información por temas de seguridad nacional y de defensa. Esos han sido los argumentos jurídicos de la información que hemos tenido acceso, con los cuales se ha planteado precisamente esta reserva de información. A mí me parece que hay otros argumentos jurídicos que no se han utilizado dentro de la decisión que toma el directorio de la CFN. Y en lo de fondo, algunas dudas con respecto a la decisión del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Primero, por los temas de negociación, supongo lo hacen, en un principio se había anunciado a 15 años, al menos eso es lo que trascendió a los medios de comunicación. Si es por negociación, si es por temas comerciales, supongo para buscar mejores condiciones o herramientas para sacar un mejor provecho para el Estado. La pregunta es, ¿se necesitaba estos 15 años de reserva? La respuesta viene dada por ellos mismos. Cuando se plantea, y a raíz de que se hace público todo este tema, se plantea la rectificación y se ponen apenas 9 meses. 9 meses, entre comillas, pero lo que logran con esto es incrementar las dudas sobre la declaratoria de reserva de información, más aún cuando a todas luces este gobierno ha cogobernado con la banca. Siendo más claros, la banca ha gobernado conjuntamente con el presidente Moreno. Y ejemplos tenemos por doquier, señor presidente y pueblo ecuatoriano. ¿O acaso no es evidente las utilidades de la banca de 660 millones de dólares en el año 2019, en medio de una economía que decrecía el 0.5% o que tenía deflación del 0.7%? Se baten récord de utilidades en el país. ¿O acaso nos olvidamos del señor Eduardo Jurado, quien estuvo al frente de GEA y de los cobros indebidos, y que fue nada más y nada menos que secretario de la presidencia? Ay, por cierto, ya más adelante quizás daremos a conocer, porque ahora vemos que el señor Jurado, muy cercano y amigo del presidente de la República, ahora vemos que ha cambiado de giro de negocio. Ahora ya lo vemos y lo identificamos en la construcción de obras públicas y también con algunos cuestionamientos. Más adelante lo sacaremos, por supuesto, a la luz pública. O quizás la última y reciente ley humanitaria, que se plantea el 50% de los intereses cobrados a los ciudadanos, que pagamos los ciudadanos, se convierta en crédito fiscal para pagar menos impuestos y que la banca pague menos impuestos de los créditos otorgados en este año, señor presidente. Así de generoso ha sido la legislatura con este sector, o sobre todo con la banca. Y todos estos elementos que yo les acabo de detallar, precisamente lo que único que generan son dudas acerca de la operación que se está pretendiendo llevar adelante con el Banco del Pacífico. Y ahora vamos precisamente a los temas de pertinencia de la venta del Banco del Pacífico. Banco del Pacífico es un banco público que, a diferencia del discurso de lo que lo público no vale, de que es ineficiente,
y la satanización de lo público que lo han llevado, sobre todo ese discurso, a algunos sectores políticos en estos últimos años, bueno, pues este banco ha venido creciendo sistemática y sostenidamente. Tanto es así que en el año 2013 sus activos totales pasan de 3.800 millones de dólares al 2019 a 6.082 millones de dólares. Y entre el 2018 y el 2019 tiene un crecimiento del 9.9%. Mientras el sistema financiero nacional en el país creció en 2.241 millones de dólares, el Banco del Pacífico creció en el 19%. Es el segundo banco más grande del país. Y las utilidades generadas precisamente a los accionistas, en este caso la Corporación Financiera Nacional, solo entre el año 2018 y el año 2019 tenemos 200 millones de dólares de utilidad, es decir, genera rendimientos financieros. Pero el Banco del Pacífico, como banca pública, está cumpliendo un doble rol en la sociedad. Por un lado, la generación de utilidades o la generación de rentabilidades financieras, como yo les acabo de comentar, pero por otro lado, se podría empezar a hablar quizás de una rentabilidad social, que el concepto puede ser bastante abstracto en la medida en la cual viene de un sector como la banca. Pero creo que se lo puede desarrollar amparado en algunos argumentos y bajo el cumplimiento de un papel regulador del mercado, como lo que ha sucedido con Banco del Pacífico. Algunos economistas dicen que las empresas públicas no cumplen ese rol, pues efectivamente, y a través de algunas políticas que se han implementado de la banca, en este caso banca pública como Banco del Pacífico, por ejemplo, encontramos algunos ejemplos. El financiamiento para viviendas de interés público, al 4.5% de interés anual. Yo no he visto, al menos en la banca comercial, una tasa de interés que tenga, y sobre todo esa visión que tenga el desarrollo de vivienda de interés público y al mismo tiempo la generación de empleo que está por detrás. Tanto es así que en el año 2019 se han entregado créditos por 75 millones de dólares en este tipo de créditos de vivienda de interés público en 1.280 operaciones financieras. O el crédito educativo, quizás, que es de los más novedosos y últimos, sobre todo, cuya tasa de interés, si bien es cierto, no es de las mejores del mercado, están alrededor del 9%, yo creo que se podría hacer mucho más, pero se ha logrado colocar desde el año 2016 con fondos propios del banco 31.300 operaciones por más de 131 millones de dólares. Todo eso desde la banca pública. O el microcrédito, direccionado inclusive a su gran mayoría para la inclusión financiera. Incluso aquí se puede direccionar hacia una política de inclusión o desarrollar a un sector que históricamente ha sido marginado. Por ejemplo, en el 2019, Banco del Pacífico entregó créditos desde 300 a 1.500 dólares por 12 millones de dólares en 16.000 operaciones, pero sobre todo en un 58% a mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Entonces, con estos antecedentes, a mí sí me cabe una evaluación que es de fondo, en el sentido de la pertinencia o no de la venta de un banco que puede convertirse en una potente herramienta de desarrollo, de inclusión financiera e incluso de regulación del mercado, y que aparte al mismo tiempo puede generar desarrollos o rendimientos financieros. Por lo tanto, señor presidente, a mí me parece, y lo mínimo que tenemos son dudas los ecuatorianos con respecto a lo que se nos ha planteado de la reserva y de la venta en sí mismo de una banca que ha contribuido, banca pública que ha contribuido al desarrollo. Y les digo con total sinceridad, colegas legisladores, hay algunos ejemplos, otros ejemplos, inclusive en la práctica, como el cierre de empresas públicas, a los únicos que nos afectan es a los ecuatorianos. Y un ejemplo vivo y práctico lo revisaba precisamente a través de las redes sociales en esta semana, cuando un amigo guayaquileño, Osvaldo Moreno, planteaba en su cuenta de Twitter cómo el cierre, por ejemplo, de Correos del Ecuador afecta a los ecuatorianos. Un sobre que a España, o la empresa pública Correos del Ecuador, le cobraba $7 y se demoraba alrededor de 20 días, o $18 si lo hacían en 6 días, ahora, a nombre de la libre competencia,
La empresa DHL cobra $85 o Servientrega $78. Al final, a quienes le terminaron afectando precisamente es al bolsillo de los ecuatorianos. Por lo tanto, con estas reflexiones, presidente, y en amparo de lo que establece inclusive la propia ley de acceso a la información pública, me parece que las acciones que se han desarrollado con respecto a Banco del Pacífico y sobre todo a esta venta, más aún cuando se ha anunciado públicamente que, si bien es cierto, la restricción de acceso a la información se ha dado aparentemente porque se ha hecho una valoración de esos activos, pero esa valoración de esos activos ya han concluido, ya han terminado, es más, tienen que entregar su informe. No cabe bajo ningún concepto la reserva de esta información cuando ya se ha cumplido con ese objetivo. Y quizás un interrogante al presidente del directorio de la CFN precisamente va atado en cuál es el papel de ese contrato con Bank of America, sobre todo en el sentido no solo de la valoración de esos activos, sino también se está planteando en ese contrato la venta o la gestión de venta a esta banca internacional. Me parece que es una de las dudas que tenemos los ecuatorianos. Y cierro, señor presidente, en el sentido de poder hacer esas reflexiones de fondo. Cómo contribuye esa banca pública al desarrollo del país y poder al fin empezar a hablar o a desarrollar algunos conceptos que a mi modo de ver son importantes en el sentido de poder generar desarrollo a través de esa banca pública y que no necesariamente tiene que privatizarse, porque esa banca pública ha servido para el desarrollo de esos pequeños negocios, de esos pequeños empresarios, de esos becarios, esos miles de becarios a nivel nacional, y también, por supuesto, el crédito, los créditos productivos y también los créditos de interés o de vivienda popular. Me parece que son algunas de las reflexiones pertinentes en este momento, señor presidente. Muchas gracias. Hemos escuchado ahí al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por la provincia del Azuay. Tiene la palabra el asambleísta Esteban Albornoz. Vamos a escuchar ahora al asambleísta Esteban.